Bendito Padre Celestial, vamos a pasar a estudiar tu palabra, mi Dios, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía y que seremos edificados, Señor. Te pido por la vida de todos los que estamos aquí, que nuestra mente, alma y corazón estén dispuestos a escuchar, Señor, y a ser cambiados y transformados, Señor. Señor, sé que soy torpe de palabra y que no soy digno de estar aquí, pero por tu gracia, Señor, y tu infinito amor es que estamos aquí hoy para estudiar tu palabra, Señor. Que no sea mi mente, que no sean mis palabras, sino que sea tu Santo Espíritu el que cambie nuestras vidas y nos guíe hacia la verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y así seguimos de pie. Vamos a ir al libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Esto está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas. Es el tercer evangelio. Y vamos a ir al capítulo 14. Capítulo 14 y vamos a leer una porción de la escritura. Capítulo 14 del 25 al 33. Cuando ya estén listos decimos todos amén. Y vamos a pasar a leerlo. El título de la predicación es Lo que cuesta seguir a Cristo. Ya que hemos sido bautizados, ahora hay que seguir a Cristo y ser discipulados. Leemos un versículo, lo leo yo, otro versículo lo leen ustedes y así nos vamos. Y la palabra de Dios dice así en Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si lo tiene lo que necesita para acabarla? 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. 30. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Todos juntos, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Ahora sí, tomemos asiento y vamos a empezar con la predicación del día de hoy. Después de que llegas a las aguas, que explicábamos ya lo que es el bautismo, ahora sí viene lo bueno. Viene comenzar a seguir a Cristo. Y él lo repitió en varias ocasiones. De hecho, esto mismo se repite en 3 de los evangelios. Pero antes vamos a entender quién es Lucas. Para una mejor comprensión de la escritura debemos de saber quién la escribió, cuándo la escribió y hacia quién iba dirigida. Los 4 evangelios vienen dirigidos justamente a todo el pueblo de Dios, que son los que vuelven a nacer. Dice, atribuido tradicionalmente desde el siglo II después de Cristo, Lucas, el médico amado, el compañero de Pablo, que Pablo en sus viajes siempre se hizo acompañar de Lucas, o más bien Lucas fue el que lo siguió, y por eso se ganó eso del médico amado. Nunca hubo controversia en la iglesia primitiva respecto a la identidad del autor. Es el único autor gentil. ¿Qué quiere decir gentil? Que no es judío. Que escribió un libro canónico de las Escrituras. El nombre Lucas es una contracción del latín Lucanus, que significa iluminado o luminoso. Dios siempre te pone un nombre, y ese nombre es el que tiene mucho que ver con lo que vas a hacer el resto de tus días. Los que estén esperando un bebé, tenemos que orar a Dios. ¿Qué nombre le ponemos? No, que se llame como yo, que como mi abuelito, como tu tía, pues mejor vamos a orar, ¿no? Era costumbre entre los judíos que el hijo se llamara como el padre, ¿no? Pero sorpresa, con Zacarías vemos que a la hora que lo presentan en el templo, que lo circuncidan, el rabino le dice, pues se tiene que llamar Zacarías, ¿no?
Y dice su esposa, porque Zacarías había quedado mudo, le dijo, no, se va a llamar Juan. Y en ese momento Zacarías vuelve a hablar después de 9 meses de estar mudo. Y dijo, sí, se va a llamar Zacarías porque así lo dice el Señor. Digo, si eres cristiano, si no eres cristiano, pues ya le pones el nombre que a ti mejor te parezca. Pero el nombre que nos pone Dios va a determinar mucho de lo que va a ser de nuestras vidas. Dice, se basa para la redacción de este relato del Evangelio en una minuciosa investigación de fuentes orales y escritas y en el testimonio mismo de los apóstoles, destacándose por tener un mensaje con objetivo explícito, definido y preciso. Muestra un interesante vínculo entre lo que narra en su relato y eventos históricos sobresalientes contemporáneos a este. Lucas no fue testigo de los acontecimientos relacionados con la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo, pero estuvo estrechamente relacionado con Pablo y otros reconocidos siervos del Señor. La redacción se ubica alrededor del 63 después de Cristo. Lucas era gentil convertido de ascendencia griega, tal vez originario de Antioquía. Acompañaba frecuentemente al apóstol Pablo en sus viajes misioneros y es muy probable que las conversaciones acerca de Jesús en este compañerismo hiciera acopio de valiosa información, la cual después redactó para formar su evangelio, el más extenso y detallado de los 4. Su mensaje está orientado a gentiles anhelantes de conocer esta nueva doctrina y a cristianos judíos y gentiles necesitados de aliento y fortalezas de las circunstancias que estaban enfrentando. Pareciera tener también propósitos apologéticos ante las autoridades romanas. ¿Qué es la apologética? La apologética es la defensa del evangelio. Para mostrarles que esta emergente fe no era una amenaza pública ni tenía intenciones subversivas, las narraciones de Lucas han sido inspiración para numerosas tradiciones cristianas a lo largo de los siglos, tanto en el ámbito espiritual como musical y pictórico. El desarrollo del libro es desde la perspectiva de un historiador y biógrafo, citas sus fuentes, identifica continuamente fechas y nombres de lugares y personas. Al ser un médico, menciona con frecuencia asuntos relacionados con la medicina. En el Evangelio según Lucas se identifica a Jesús como el Salvador y todo se relaciona con su obra de salvación. Detalla el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Jesús y enfatiza que la salvación es para judíos y gentiles. Resalta su labor del Espíritu Santo, la necesidad de orar continuamente, el amor al prójimo y el discipulado, que es de lo que vamos a hablar hoy. Es un relato de gloria, gozo y alegría desde el principio hasta el fin. Expone temas doctrinales como la redención, la justificación por fe, la oración, la alabanza y adoración, la humanidad y deidad de Jesús, la salvación por la sangre derramada del Mesías Redentor, su nacimiento, infancia, bautismo, inicio del ministerio, vida, obra, muerte, resurrección y ascensión del Señor, la comisión de predicación del Evangelio a todas las naciones para arrepentimiento y perdón de los pecados y la promesa del envío del Espíritu Santo para ser investidos con poder de lo alto. Yo los invito y los animo a que puedan leer este Evangelio, que está muy detallado, está muy bien hecho y te redacta todos los hechos más importantes. Ahora voy a hacer una breve introducción a esto. Todos de manera natural tenemos la tendencia a sacrificar cosas para satisfacer nuestros deseos y necesidades. Eso es parte de nuestra naturaleza caída, de nuestro egoísmo que nos lleva a sacrificar todo con tal de sentirnos bien nosotros mismos sin importar el sufrimiento de los demás. Muchas personas dedicamos muchos años de nuestra vida para tener una carrera, juntamos y trabajamos como negros para comprar una casa, que al final tú te mueres y la casa a veces se queda en buenas manos, a veces se pelean y hasta se matan por la herencia. Y al final esa casa va a terminar en manos de un perfecto desconocido. Juntas para comprarte un auto, para tener la mejor ropa, el mejor teléfono, lo que tú quieras. Y te enfocas en eso. Y al final, si nos diéramos cuenta que el día que estemos en la presencia del Señor, no nos vamos a llevar nada.
No va a haber un camión de mudanzas en el cortejo fúnebre para que se lleven todas las cosas y te entierren como el faraón, ¿no? No te vas a llevar nada. Por eso nos exhorta varias veces el Señor que invertamos nuestro tiempo en las cosas del cielo y no en las cosas terrenales, porque de aquí no nos vamos a llevar nada. Somos capaces de abandonar a nuestros padres, hijos, familiares y amigos con tal de cumplir nuestras metas. Eso se usa mucho con el rollo este del sueño americano, ¿no? O el sueño europeo, no nada más para hablar de aquí. Por ejemplo, en España llega mucha gente de toda Latinoamérica con el sueño de que allá vamos a estar mejor porque vamos a ganar en euros. O vamos a Estados Unidos porque no, hijos, los voy a dejar aquí porque me voy a forjar un mejor futuro para ustedes. Y lo que necesitan tus hijos es que estés ahí. Aunque sea comiendo frijoles, arroz y un chilito verde, pero tus hijos te necesitan a ti. Probado está que la mayoría de las personas que hacen eso abandonan a sus hijos y sus hijos se pierden. Porque estamos preocupados por mí. Porque estaría muy padre decirle a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Que tengo un llamado misionero y me voy a ir a predicar a toda Europa, nos vemos en 10 años. Eso no, eso es una forma egoísta de pensar las cosas. Y así somos nosotros, porque esa es nuestra condición pecadora como seres humanos. Lamentablemente, cuando nos damos cuenta, hemos cumplido con nuestras metas y objetivos, pero hemos perdido lo más importante, nuestros seres queridos. Ya triunfaste, ya te fue muy bien, cumpliste con tu sueño americano, el que sea, y luego, ¿y tu familia, y tu esposa, tus hijos, tus papás? ¿Cuántas y tantas historias no hay de que te vas a Estados Unidos y tu mamá fallece y tu papá y tú nunca pudiste venir a verlos, ¿no? Pero eso sí, mandas un chorro de dólares para que compren toda la florería y se la lleven al panteón. ¿Y eso de qué te sirvió? Absolutamente de nada. Toda esta introducción tiene que ver a lo que nosotros como seres humanos caídos renunciamos. Pero cuando te dicen que hay que seguir a Cristo, ahí sí pones miles de pretextos. Porque todavía no te ha caído el 20 de que es mejor dar que recibir. Estamos más preocupados por alcanzar el éxito personal y financiero, ser reconocidos y valorados, que nos olvidamos de lo más importante, nuestra relación con Dios. Yo he visto mucha gente que estaba muy mal económicamente, no tenía trabajo, llega a los pies de Cristo, el Señor los comienza a bendecir, comienzan a tener un buen trabajo, una buena economía, y ¿sabes cuándo los vuelves a ver en la iglesia? Nunca. No, pastor, es que tengo un súper trabajo, pero es de lunes a domingo y pues ya no voy a poder ir a las reuniones de oración, ya no voy a poder asistir al discipulado y pues menos a la reunión dominical, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu corazón? El Señor dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y si tu corazón está en todas las cosas materiales, pues date y eso te va a durar unos cuantos años y después vas a estar dándote de topes como el pasaje de Lázaro y el rico. Pero eso ya es a consideración de cada quien. Dios no nos va a obligar a seguirlo. Eso es una decisión personal. Invertimos nuestro tiempo y recursos para conseguir cosas materiales. Sacrificamos el tiempo con la familia, incluso con nuestra propia salud, que descuidamos con tal de llegar al objetivo deseado o cumplir con el trabajo y tareas de la vida cotidiana. ¿Cuántas veces comemos a la carrera porque hay que ir al trabajo? ¿Cuántas veces nos han dicho, oye, que hoy va a bailar tu hijo en el festival de la primavera de preescolar? No, es que tengo trabajo, no puedo ir. A mí me importa un cacahuate, tú tienes que estar ahí con tu hijo porque Dios te lo dio para que estés ahí con él. Pero renunciamos a todo eso. Y al final, ¿qué vamos a tener? Nos vamos a quedar con las manos vacías. Algo más lamentable y que me entristece de sobremanera o en gran manera es la pérdida de tiempo en actividades y cosas inútiles que nos dejan viciados y vacíos. Hay una aplicación que les invito a que la busquen y la bajen, donde te va a marcar cuánto tiempo pasas en el celular y en qué lo pasas. Ahí como para que te hagas una autoevaluación, ¿no? No, pastor, es que no tengo tiempo de leer la Biblia con mi familia, pero te chutaste 2 horas en el TikTok, ¿no? O no sé qué cosas.
No, es que no he podido, pero pues ahí estás viendo y perdiendo el tiempo en otras cosas. Avienta tu teléfono. Por eso en la antigüedad las personas eran más sabias, investigaban más porque no se distraían. A ver, ¿por qué sopla el viento? ¿Por qué son las estaciones? Eso está aquí en la Biblia y Dios lo sabe por qué. Porque no buscamos, porque no estudiamos lo que deberíamos de estudiar y perdemos el tiempo. ¿Te has preguntado cuánto tiempo pasas en las redes sociales? Es increíble el tiempo que perdemos en conversaciones vanas y sin sentido que no dejan nada bueno. A veces nos enfrascamos en charlas y en pláticas con gente que no habla nada positivo, en el chisme, en la crítica y en nada que sea edificante. Ver y escuchar contenido que no educa y edifica nuestras vidas es una pérdida de tiempo que conduce a una vida sin sentido y peor aún, nos lleva directo al infierno. Cuando estés en ese lugar, te lamentarás por todas las oportunidades que Dios te dio para cambiar tu vida y alcanzar la salvación y vida eterna. Cuando escuchamos la palabra de Dios y somos transformados por medio de la obra del Espíritu Santo, debe de ser suficiente para cambiar de manera radical nuestras vidas y renunciando y aborreciendo a todo lo que nos aparta y distraiga de la relación con Cristo. Una persona que ha nacido de nuevo está dispuesta a renunciar a todo por seguir a nuestro Señor y Salvador, sin importar el precio que tenga que pagar, ya que confiamos plenamente en sus promesas de salvación y vida eterna. Ahora sí vamos a entrar a nuestro pasaje. Esto ocurre después de haber alimentado a 4,000 hombres. En esa época no se contabilizaban los hombres, las mujeres y los niños. Pero estamos hablando que había 4,000 hombres y que por lo menos iban acompañados por otras 2 personas. Estamos hablando de más de 12,000 gentes, a los cuales también los alimentó con panes y peces. Si yo les dijera que todos los domingos vamos a tener aquí un buffet gratis, inviten a todas las personas, aquí estaría lleno, hasta tendríamos que poner carpas, porque van a venir. Allá iba a decir algo que no debo de decir, pero bueno. Luego me traiciona la carne también a mí. Hay otros lugares donde 15 de septiembre los invitamos a una noche mexicana. Invita a tus familiares. Hacen la pachanga, hablan del Señor 2 minutos. Y el domingo, ¿dónde está toda la gente que invitaste? Aquí lo hicimos al revés. Este 15 por primera vez vine. Pues sí, qué padre, ¿no? Una convivencia aparte y pues predicamos la palabra, ¿no? Porque yo creo que estar viendo en la televisión el grito de ¿cuál independencia? Mejor practiquemos y escuchemos la palabra de Dios. Eso es más edificante que todas las distracciones que tiene el mundo. Nosotros deberíamos de preguntarnos, a ver, ¿cuánto tiempo estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo invierto en escuchar una buena prédica, en leer un buen libro cristiano? ¿Cómo va mi devocional? Leer la Biblia y santificar a mi esposa y a mi familia por medio de la palabra. Eso es lo que deberíamos de invertir el tiempo. Nada de que, ya estoy bien cansado, no, es que ya tuve un día, no, hombre. Nosotros cansados o no, tenemos muchas actividades en casa y mi esposa y yo, así sean las 12 de la noche, pero no nos vamos a dormir sin antes haber estudiado y orado la palabra de Dios. Eso es lo principal. Y abres el ojo y lo primero que hacemos, así todos medio adormilados, le damos gracias a Dios. Y así empezamos nuestro día. A muchos de ustedes les llega una oración, un devocional y una prédica. Es para que la escuchen, no para que le dejen en visto. Al final, pues la salvación es personal y yo hago lo que dice la palabra, predicar el evangelio e invitarlos, pero tampoco los puedo obligar. Y eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Dice en el primer versículo, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Esta parte se comienza a poner buena. Porque cuando te invitan algo y es gratis, vamos todos, a la gorra ni quien le corra. Pero a la hora que te dicen que cuál es el precio que hay que pagar, como dirían en mi pueblo, ahí la puerca tuerce el rabo y todos se van. El objetivo de Cristo no era atraer
a las multitudes que lo apreciaran, sino a ser discípulos verdaderos. El cristianismo es eso, hacer discípulos para que cada uno de ustedes después pueda llevar la palabra a sus casas, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, a sus trabajos y a sus escuelas. Él nunca adaptó su mensaje a las preferencias de la mayoría, sino que siempre declaró sin rodeos el alto precio del discipulado. Aquí hizo varias demandas enérgicas, que desalentarían a los tibios de corazón. 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No quiere decir que te vuelves cristiano y vas a odiar a tu familia, no se está refiriendo a eso, sino se trata de que ahora el amor principal en tu vida tiene que ser el Señor, después tu esposa, después tus hijos, después tus padres y después todo el prójimo, que es a los que tienes que amar. Aborrece, una frase similar en Mateo 10:37, es la clave para entender este mandato difícil. El aborrecimiento al que se alude aquí significa en realidad un menor amor. Jesús llamó a sus discípulos a cultivar una devoción tan grande hacia Él que su apego a todos los demás, incluidos la propia vida de alguno de ellos, se parecería al oído en comparación en Lucas 16, que dice así, en versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ojo, si tú te enfocas en Dios, tú eres un niño delante de Dios y Dios sabe que necesitas una esposa, que necesitas una casa, que necesitas un trabajo, que necesitas comer. Es más, hasta que necesitas irte de vacaciones y Dios te provee, pero cuando lo buscas de todo corazón. Pero dices, no, qué flojera ir el domingo a la iglesia, mejor voy a ir a ver el partido de la América, ¿no? Pues la prioridad es el Señor, no lo demás. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esta es algo bien importante que debemos de entender. No se refiere a que vas a cargar una cruz de madera y vas a andar caminando por ahí. De hecho, me lo preguntabas en la semana. Este mismo requisito para ser discípulos de Cristo es mencionado también en Marcos 8:34 y en Mateo 10:38. Lo cual quiere decir que si está en 3 evangelios, quiere decir que es mucho, muy, muy importante. Lleva su cruz, es decir, por voluntad propia. Tú de propia voluntad, no por obligación, vas a seguir a Jesús. La palabra cruz a sus discípulos habría envuelto una imagen de violencia y muerte desagradable, ya hemos hablado. Nosotros ahora nos colgamos una cruz, nos tatuamos una cruz, pintamos una cruz y ya somos cristianos. No, cuando conoces el significado verdadero de la cruz en esa época, nadie se ponía una cruz porque eso significaba muerte, destrucción, deshonra en gran manera. La abnegación fue un hilo común en las enseñanzas de Cristo a sus discípulos, una disposición firme a obedecer sus mandamientos, servirse unos a otros y sufrir, quizás hasta el punto de morir por su causa. Eso quiere decir llevar la cruz. No me voy a colgar una cruz y qué bonito que soy, que todos vean que soy cristiano. No, estás dispuesto a pagar hasta con tu propia vida. Y haciendo de este llamado a la sumisión total por parte del mensaje a proclamar a otros. No quiere decir que, bueno, ya soy cristiano, ya me bauticé, ya me vuelvo cristiano de la secreta y nadie sabe que eres cristiano. No, tienes que cambiar. En la semana vimos un video muy bueno acerca de las malas palabras. Y tu boca es la evidencia de que si Cristo está en tu corazón, si tú has nacido de nuevo y estás criticando, juzgando, señalando, burlándote y diciendo malas palabras, eso quiere decir que Cristo no está en tu corazón. Para aquellos que vienen a Cristo con una fe de autorrenuncia, habrá una vida eterna y verdadera. 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Las multitudes mostraban una reacción positiva,
pero carecían de un compromiso firme. Lejos de facilitarles una respuesta afirmativa del evangelio, fijó el precio del discipulado tan alto como le fue posible y los animó a realizar un inventario cuidadoso de su propia vida antes de declarar que estaban dispuestos a seguir. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Si yo te digo que a partir de que naces de nuevo, la prioridad en tu vida es Dios, y después de Dios, antes que tus hijos y tus padres, es tu esposa, ahí a veces la gente como que dice, ay no, pero es que tengo que ir a ver a mis papás. Pues ya los viste. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne. Ahí nunca dice que te vayas a vivir con tus suegros o que te vayas a vivir con tus papás, no, dice el hombre. Hablábamos también en la semana de cómo ser realmente un verdadero hombre para que nunca fracases en tu matrimonio, o una verdadera mujer. Los que querían seguir a Jesús, eso viene en Mateo 18:22 y en Lucas 9 del 57 al 62. Le voy a meter turbo para terminar a tiempo. Se los voy a leer. Lucas 9 del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú vas a seguir a Jesús no va a haber riquezas. Jesús no tenía ni siquiera dónde dormir. Juan el Bautista tampoco, ni Pablo, ni Pedro, ni ningún discípulo. Esto tampoco quiere decir que te vas a quedar sin nada, ¿no? Yo conozco muchos hombres de Dios que Dios los ha prosperado y han ayudado a las personas. Pero estamos hablando del contexto de esa época. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿A qué se refiere en la cultura de esa época judía? Cuando él le dijo, deja que entierre a mi padre, no es que su papá se acabara de morir, sino que se esperara que su papá muriera para recibir su herencia y entonces ya después seguirlo. Muchos posponemos seguir a Cristo, ay, es que todavía no estoy preparado, es que soy muy joven, o es que soy demasiado viejo. No hay edad para seguir al Señor. Cuando el Señor te llama, tú obedeces y le sigues. 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Vamos otra vez a la época. Para que se te vaya derecho el surco, ¿Zenón? Sí, ¿va? ¿Dónde? ¿Aras? Para que se te vaya bien derecho el surco, pues tienes que estar viendo enfrente. Pero si tú estás arando y estás volteando atrás, pues el animal se va a ir quién sabe para dónde. Y así es como muchas personas que llegan a la iglesia se pierden en el camino. Porque en vez de poner sus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, están poniendo en las cosas terrenales que tienen atrás. Y eso no es lo que quiere el Señor. Renuncia a todo. Perdón, ya me brinqué. 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean, comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a los que vienen contra él con 20,000? Y si no puede, cuando al otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Esto, digamos que en buen mexicano sería, mídele el agua a los camotes. Pero no se trata de eso. Tú cuando decides cambiar tu vida y seguir a Cristo, estés en la condición en la que estés, Él te va a siempre soportar y a levantar. A veces podrá ser que pierdas todo como Job, pero si tú te mantienes firme, vas a recibir la recompensa conforme a tu corazón dispuesto a servir al Señor. 33 y ya para terminar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por eso también en el libro de Apocalipsis dice que tu sí sea sí, tu no sea no, y que Dios vomitará de su boca a los tibios. Si tú le vas a entrar con todo con el Señor, es con todo, porque Él está diciendo renuncia a todo.
Y vuelvo a repetir, porque luego se malinterpreta. No quiere decir que vas a dejar a tu esposa, a tus hijos y a todos. No. En primer lugar, el Señor. Y cuando tú te enfocas en eso, el Señor comienza a suplir todo. Dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas que el Señor pues suplirá todo conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Y cuando te desprendes de tu egoísmo, de tu soberbia, de tu vanidad, de todo eso que te estorba, aprendes a vivir por gracia. Y la gracia de Dios es un regalo inmerecido y Él te va a suplir todo lo que Él sabe que tú necesitas, no lo que tú quieras. De repente puedes tú decir, ay, es que yo todavía no tengo un auto, Señor, o no tengo una casa. Pues si el Señor dice, pues si no la necesitas, ¿para qué la quieres? Porque Dios sabe que si te da algo muy valioso, te vas a olvidar de Él y a veces por eso te mantiene así. O a veces te mantiene con una enfermedad o con una necesidad para que estés siempre dependiendo de Él. Pero no habrá nunca, dice la Biblia, no hay justo que se quedará desamparado. Entonces, es lo que tú necesitas para crecer en el mundo y en el reino de Dios, no lo que tu corazón quiera. Dice, renuncia a todo, solo aquellos que me dieran los costos a conciencia, como lo muestran los versículos 28 al 32 de este capítulo 14, e inviertan todo lo que pasen en su reino, eran dignos de entrar. De hecho, hay muchas parábolas que hablan acerca del reino de los cielos, la perla del gran precio, el tesoro escondido, etcétera. Y ahí tú puedes dar que si dejas todo vas a recibir una mejor recompensa. Por ejemplo, ¿qué pasaría tú si hoy recibieras una noticia que se murió un abuelo o un tío que tú no conocías y te heredó $30 millones? Te vuelves loco y te van a durar, ¿cuánto? En mi caso, que ya paso de los 50, pues unos 15, 20 años y luego no va a pasar nada. Siempre que recibimos eso, queremos invertirlo todo en nuestros deseos, en nuestras concupiscencias, en las cosas malas. Porque no creo que nadie así tenga un corazón para decir, bueno, voy a recibir $30 millones y los voy a donar para todos los lugares necesitados. No, te vas a comprar una casa, te vas a comprar un yate, te vas a comprar todo lo que nunca has tenido. ¿Y eso de qué te va a servir cuando estés allá? De nada. Ni al cielo ni al infierno te llevas nada, ¿eh? Eso sí te lo garantizo. Sí, invirtamos el tiempo en el cielo. Sus discípulos, esto se refiere a mucho más que el simple abandono de las posiciones materiales. Es una rendición absoluta e incondicional. Sus discípulos no tenían permitido retener privilegio alguno a hacer demanda de cualquier tipo. Debían abstenerse de salvaguardar cualquier pecado predilecto, atesorar una sola posición terrenal y aferrarse a sus gustos secretos de la vida pasada. Su compromiso con Cristo debía mantenerse sin reservas. La primera vez que Jesús manda a sus 12 apóstoles de 2 en 2 a predicar, les dijo, se van así como están. Si le dicen, pues ¿qué nos llevaremos? Unas sandalias extras, un cambio de ropa extra o algo. No, así como están. Y ahora, ¿para qué? Para que aprendan a vivir por fe y que aprendan que Dios los va a sostener a donde quiera que te mande. Cuando Dios te manda a un lugar a predicar su palabra, primero te capacita. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero sí son años. Ya que te capacitó, te va a mandar y va a poner los medios y los recursos para que tú cumplas su obra. Yo muchas veces decía, no, yo para poder predicar, pues primero tengo que tener esto, primero tengo que tener aquello. No, el Señor ya cuando te tiene listo, Él te va a aventar. Pero ya cuando tú vas confiadamente en eso, dices, gloria a Dios y nada te falta. Aquí les he dado muchas veces ese testimonio, que Dios te da todo lo que tú necesitas, no lo que quieras. Conclusión para terminar. Cuando comprendes, agradeces y valoras el sacrificio de Jesús en la cruz, en automático sigues a Cristo sin importar el precio que tengas que pagar. Por el simple hecho de que tu salvación fue pagada a precio de sangre.
de la preciosa sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, en la cual Jesús se entregó voluntariamente en obediencia al Padre y por amor a nosotros. El Mesías Redentor ya hizo lo más difícil en el Calvario. Yo no conozco un ser humano que se eche ese trompo a la uña de pasar por todo el sufrimiento y sacrificio que hizo Jesús. Y menos por personas que ni conocía. A nosotros nos queda la parte más fácil: obedecer a Jesús, vivir en santidad y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esas son las 3 cosas que te pide el Señor. Obediencia, apartarte del pecado y amar a los demás como a nosotros mismos. Cuando comprendamos y pongamos en práctica esto, nuestras vidas cambiarán. Les voy a dejar una pregunta. Ya tenía mucho que no hacía esto. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo pagando el precio para seguir a Cristo y ser su discípulo? Esa es una pregunta bastante interesante. Eso cada quien en su corazón lo puede atesorar, y si es así, pues adelante, aquí estamos para ayudarlos en todo lo que se requiera. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que ha sido proclamada, Señor. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Sé que muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero también sé que tú eres grande en amor y misericordia, y sé que hay corazones dispuestos a seguirte a pesar de que se tenga que pagar un alto costo, Señor. Te agradecemos porque tú pagaste en esa cruz, en el Calvario. Todo el sufrimiento fue por cargar con nuestros pecados, para que por medio de tu muerte y resurrección nosotros encontremos salvación y vida eterna, Señor. Te doy muchas gracias por eso, y que nuestros corazones sean transformados para seguirte a ti, Señor. Bendícenos en esta semana a todos. Ayúdanos a caminar y a seguir tus estatutos. Aléjanos del pecado y de las tentaciones, y que podamos siempre servirte para darte honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.